Cuando Jesús era un niño de 12 años, se perdió y sus padres pasaron un buen susto. Lo buscaron por 3 días hasta que por fin lo encontraron. Y nosotros leemos en Lucas 2, los versículos del 46 al 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esta experiencia de Jesús es sumamente interesante, porque estamos hablando de un niño. ¿Qué hacía él en ese templo hablando con doctores de la ley y haciéndole preguntas? Preguntas que muy probablemente les confrontaban y que servían de medio para que Jesús tuviera sus respuestas para ellos. Cosa que maravillaba a los que lo escuchaban, porque decían que era un niño muy inteligente. Y ese es un método que Jesús como maestro usó durante todo su ministerio. Jesús hacía preguntas. Y hoy vamos a comenzar esta serie en la cual vamos a ver algunas preguntas que Jesús hizo y que las respuestas son de gran interés e importancia para todos los tiempos. Quiero comenzar hablándoles de una pregunta que Jesús hizo a sus discípulos. Se encuentra en Mateo 16, del 13 al 17. Allí leemos: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay 2 preguntas bien importantes, pero quiero que veamos 4 aspectos de esta pregunta, porque en esos 4 aspectos vamos a encontrar 4 respuestas y todas son importantes. La primera es que Jesús le pregunta a ellos qué están diciendo los demás acerca de Jesús. Y estos discípulos, por su respuesta, nos damos cuenta que no estaban enajenados a lo que los demás opinaban de Jesús. Estaban muy bien enterados, por eso pudieron contestar esa pregunta de Jesucristo. Y pienso que nosotros, si Jesús nos hiciera la pregunta a nosotros, ¿qué dicen los demás acerca de mí? ¿Qué le contestaríamos a Jesús? ¿Sabríamos la respuesta? ¿Estamos verdaderamente conscientes de qué opina el mundo acerca de Jesús? Porque yo creo que si Jesús hace esa pregunta es porque es importante. Es una manera de llevarnos a nosotros al análisis, a la reflexión, a darnos cuenta que hay una visión, hay un entendimiento de parte del mundo acerca de Jesús que está muy distanciado de quién es Él realmente. Entonces nosotros como creyentes en Cristo debemos también saber qué opinan las personas acerca de Jesucristo. ¿Qué piensan? Por ejemplo, esta respuesta que le dieron los discípulos
pudo haber sido más lo que le dijeran. La gente estaba diciendo que Jesús era un mentiroso, que estaba haciéndose Dios cuando no lo era. Decían que era un lunático. Sus propios familiares no le creían. Los demás le veían de diferentes maneras. Otros lo veían como ese rey que venía a establecer un reino. Pero a lo largo del tiempo, las opiniones del mundo acerca de Jesucristo han ido tomando diferentes vertientes. Casi todas se distancian enormemente de quién realmente es Jesucristo. Por ejemplo, si nosotros vamos a las grandes religiones, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que dicen, lo que piensan acerca de Jesús. Por ejemplo, cuando hablamos del budismo, del hinduismo, de los musulmanes, del judaísmo, nos vamos a dar cuenta que ellos piensan que Jesús es o un ser iluminado, que vino a iluminar a otros, pero eso lo es un ser iluminado, un gran maestro, un profeta. Otros le ven a Jesús como ese que viene con una gran sabiduría y que se puede comparar con Abraham, con Moisés, con Mahoma. Estas percepciones acerca de Jesucristo como humano y no como un ser divino, es ese abismo que se da entre quién es realmente Jesucristo y lo que dicen los hombres acerca de él. Así que yo creo que nosotros debemos abrir nuestra visión y mirar al mundo acerca de cómo está percibiendo el mundo a Jesucristo, para que nosotros tengamos respuesta para ese mundo de quién es verdaderamente Jesús. Por eso inmediatamente Jesucristo, de la pregunta que le hace sobre lo que piensan los demás, pasa entonces a la pregunta de ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahora en esa pregunta les confronta. Es decir, ¿están creyendo ustedes lo mismo que dicen los demás? ¿O tienen ustedes una visión diferente de quién soy yo? Entonces, todos quedaron callados, porque ellos estaban conociendo a Jesús. Todavía su teología no había sido formada. Estaban comenzando, dando los primeros pasos para conocer quién era ese maestro que los había llamado para dejarlo todo y seguirle. Entonces, Pedro contesta. Pero Pedro contesta no porque lo supiera, no porque hubiese ya estudiado a Jesús de tal manera que al hacerle Jesús la pregunta ya él tuviese la respuesta. No, es que en ese momento Dios abre su entendimiento y le habla acerca de quién es Jesús. Y cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús de inmediato le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. Y en ese momento nosotros vemos que Jesús espera que tengamos un conocimiento de quién es Él. Si decimos que le servimos, que le amamos, ¿quién es Él para nosotros? Y en esa respuesta nosotros podemos tener dos diferentes maneras de definir o describir a Jesús. Primero, por el conocimiento. Porque hay personas que pueden decir acerca de Jesús que Él es el Salvador, que Él es el Rey, que Jesús es el buen pastor. Y eso está basado en el conocimiento que podemos nosotros adquirir en la palabra de Dios. Pero la pregunta va más profunda. Está diciéndole a ellos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Porque Jesús les está a ellos
sacando de lo que los otros dicen, de lo que el conocimiento les dice, a lo que es Jesucristo para ellos. Y entonces, aquí es que también esa pregunta nos habla a nosotros. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Cuando nosotros contestamos esa pregunta de manera personal, entonces estamos más cerca de tener la respuesta correcta. Cuando nosotros no decimos Jesús es un rey, sino que decimos Jesús es mi rey, estamos trayendo a nuestra vida personal quién es Jesús. Cuando yo digo Jesús es mi rey, yo estoy diciendo que Él es mi Señor y que mi vida está bajo su señorío y que siendo Él mi rey, yo soy su súbdita y yo vivo en obediencia. Cuando yo digo Jesús es el Salvador del mundo, estoy trayendo algo que mucha gente dice y mucha gente sabe. Pero cuando yo digo Jesús es mi Salvador, estoy diciendo que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue para sustituirme a mí, para limpiarme a mí, para perdonar mis pecados, para darme a mí vida eterna. Entonces Jesús quiere que nosotros pasemos de esa concepción de un conocimiento externo a uno que va a lo profundo de nuestro ser, donde las respuestas están basadas en nuestra experiencia con el Señor. Es muy bonito decir que Jesús es el maestro, pero ¿no es mejor decir que Jesús es mi maestro? Que Él me enseña, que yo aprendo de Él, que yo voy a la palabra para que ella me dé testimonio de Él y yo pueda allí entender, saber lo que Él quiere de mí, lo que Él espera de mí. Así es que, en adición a lo que el mundo piensa y a lo que es Cristo para nosotros, también tenemos lo que es Cristo para Dios. Y esa expresión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es lo que dice Dios acerca de su Hijo, porque Jesús le dijo a Pedro, te lo reveló el Padre. Es lo que el Padre dice. Es lo que Cristo es. Cuando Jesucristo fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. A Él oíd. Y cuando Jesús fue al monte con Pedro, Jacobo y Juan, y se transfiguró delante de ellos de tal manera que pudieron ver su gloria, se oyó esta voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Así que estamos escuchando a Dios hablarnos acerca de su Hijo. Es su Hijo amado. Jesús no es Hijo de Dios desde el momento de la encarnación. Jesús es el eterno Hijo de Dios. Esa relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo es una relación que está desde la eternidad y que va hasta la eternidad. Saberlo es importante. Porque esa concepción que el mundo tiene de que Jesucristo es todo lo bueno, pero nada divino, se cae en pedazos ante la revelación de Dios de que Jesucristo es su Hijo. Ante la revelación de Jesucristo de que el Padre y Él son uno. Y esa verdad que aprendemos y conocemos en la palabra de Dios nos ayuda a definir a Cristo en nuestras vidas. Por eso, amados, cuando el Señor pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Nuestras respuestas deben estar basadas en nuestra experiencia personal, en decir lo que nosotros somos en Cristo. Y además de lo que los demás piensan de Jesús,
de lo que nosotros creemos sobre el Señor, de lo que el Padre dice sobre Jesús, tenemos también la declaración de Cristo acerca de sí mismo. Y escuchamos esa palabra del Señor diciéndonos: yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando esas cosas se traducen, esas expresiones de Jesús acerca de sí mismo, se traducen en: Él es mi camino, Él es mi verdad, Él es mi vida. Entonces nosotros tenemos respuesta correcta para el Señor. Gloria a Dios, que nosotros podemos ir a la palabra y en la palabra ver a Jesús, que se eleva por encima de cualquier opinión humana, que se eleva por encima de cualquier pensamiento de los hombres acerca de Jesucristo, porque Él es Dios mismo. Así que, amados, gocémonos en la verdad de que tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, que Él es para nosotros Cristo el Señor. Cristo mi Señor, Cristo mi Salvador, Cristo mi Redentor. Me gozo en estar nuevamente con ustedes, en compartir la palabra del Señor. Ojalá que nos sintamos motivados a ir a las Escrituras y a decirle al Señor: Jesús, yo quiero conocerte. Nosotros lo cantamos mucho, ¿verdad? Quiero conocerte, adorarte y verte. Quiero vivir a la altura de tu nombre sin igual. Que esa sea nuestra experiencia diaria. El Señor los bendiga. Nos volvemos a ver la próxima semana con la ayuda del Señor. Hasta entonces.